Me llamo Mark. Tengo 32 años. Vivo justo a las afueras de Denver y trabajo como diseñador de interiores. Nada del otro mundo. Principalmente ayudo a renovar casas, rediseñar cocinas, ese tipo de cosas. Llevo unos años en esto, trabajando como freelance en su mayoría. Vivo solo en un pequeño apartamento. Y, para ser sincero, la vida ha estado bastante tranquila últimamente. Demasiado tranquila. Hace unos 6 meses terminé una relación de largo plazo. Estuvimos juntos varios años y, de repente, nada. Nos fuimos distanciando. Sin engaños, sin drama, solo esa desconexión lenta que no notas hasta que es demasiado tarde. Desde entonces, no he vuelto realmente a salir con nadie. No porque no quisiera, simplemente no me sentía yo mismo. Hace un par de semanas, me invitaron a una boda. Ni siquiera era alguien muy cercano. Mi antiguo compañero de piso en la universidad, Ben, se casaba y me envió una invitación de última hora. No habíamos hablado en años, pero pensé, ¿por qué no? No tenía planes y, sinceramente, creí que me vendría bien. Una oportunidad para salir, conocer gente nueva, arreglarme un poco, así que fui. La ceremonia fue sencilla, sin exageraciones. Se celebró en un encantador espacio para eventos en las estribaciones, rodeado de pinos y ese aire de final de verano. Fui solo, con un traje azul marino que no me ponía desde hacía 2 años. De esos que ya no encajan como antes, pero cumplen su función. No conocía a casi nadie allí. La mayoría de los invitados eran del trabajo de Ben o de la familia de su esposa. Cogí una copa, hablé un poco con algunos desconocidos y luego encontré una mesa tranquila al fondo del salón de recepción. No tenía ganas de forzar nada. Solo quería pasar desapercibido, ver cómo se desarrollaba la noche, quizás escabullirme antes de tiempo. Pero entonces la vi. Estaba sentada a un par de mesas, con un vestido azul claro, nada llamativo, sin intentar destacar, pero de alguna forma lo hacía. Había una tristeza serena en ella. No reía con los demás, no bailaba, solo bebía vino blanco y observaba la sala como si no estuviera realmente allí. Su marido. Supuse que era su marido. Estaba apoyado en la barra, conversando animadamente con un grupo de tipos ruidosos. No había apartado la vista de ellos ni una vez. Al principio pensé que quizás lo estaba imaginando todo. Tal vez solo necesitaba un respiro. Pero entonces me miró. No fue una mirada coqueta. No era un ven aquí. Era más bien un te veo. Y quizás un espero que tú también me veas. Aparté la mirada. No sé por qué. Tal vez no quería asumir nada. Tal vez no confiaba en mí mismo para no darle demasiadas vueltas. Pasaron 15, 20 minutos. La música cambió, más lenta ahora. Una de esas canciones clásicas de boda que has oído 1000 veces. La gente empezó a acercarse a la pista de baile. El ambiente se suavizó. Y entonces ocurrió. Sentí un leve toque en el hombro. Me giré y allí estaba ella, más cerca de lo que esperaba. Era aún más guapa de cerca, pero había algo en sus ojos. Cansancio, un poco de pérdida, pero también determinación. Antes de que pudiera decir una palabra, lo dijo ella. Baila conmigo antes de que se dé cuenta. No sé qué me hizo levantarme tan rápido. Quizás fue la forma en que lo pidió. Como si no fuera realmente una petición. Como si fuera algo que necesitaba en ese momento exacto. Fuimos a la pista, a un rincón tranquilo donde nadie nos miraba. Puso su mano en la mía. Su tacto era suave pero firme, como si no lo hubiese hecho en mucho tiempo. No hablamos. No al principio. La canción siguió sonando. Su cabeza se inclinó un poco, como si escuchara algo que solo ella podía oír. Y entonces sonrió. Hace años que no bailo, dijo en voz baja. No así. ¿Con un desconocido? Pregunté. Con alguien que me mire como si aún estuviera viva. Eso me impactó. No le respondí. ¿Qué habría dicho? Seguimos bailando. No era romántico en el sentido habitual, no fue una escena de película apasionada,
pero sí íntima a otro nivel. Honesta. Como dos personas que entran en un recuerdo que no sabían que compartían. Miró por encima del hombro una vez, una mirada rápida. Su marido se veía en la barra, ahora revisando su móvil, sin mirar, sin importarle. Ella cerró los ojos por un segundo y susurró. Gracias. Cuando la canción terminó, nos quedamos allí en silencio. Luego, retiró su mano suavemente y dijo: Es suficiente. Se dio la vuelta, volvió a su mesa, se sentó y se sirvió otra copa de vino. No la volví a ver en el resto de la noche. No supe su nombre, no concebí su número. Solo me quedé sentado preguntándome qué demonios acababa de pasar. Todavía no lo sabía, pero ese momento, ese pequeño y silencioso baile en medio de la boda de otra persona, fue el comienzo de todo. Pasaron unos días desde la boda, y la verdad, todavía pensaba en ella. No le había contado a nadie ese momento. No porque fuera. No era ningún gran secreto, simplemente no sabía cómo explicarlo sin sonar como un idiota. Bailamos. Apenas hablamos. Se fue. Eso fue todo. Pero no lo sentí así. Sentí que algo había quedado sin decir, o sin terminar. Era martes por la tarde. Estaba en mi apartamento trabajando en el diseño de una cocina para un cliente que no podía decidirse entre mármol o cuarzo, y escuchaba a medias un podcast del que ya había perdido el hilo. Mi móvil vibró. Número desconocido. Hola, soy Alice. El baile de la boda. Solo quería darte las gracias. Significó más de lo que crees. Me quedé mirando la pantalla. Alice. Ni siquiera sabía su nombre. Escribí algo y lo borré. Escribí de nuevo. Finalmente envié. Hey, me alegro. Fue un buen momento. Espero que estés bien. Menos de un minuto después, respondió. Estar bien es complicado. Pero me hiciste sentir como yo misma otra vez, aunque solo fueran 3 minutos. No sabía qué decir. Quiero decir, ¿qué se dice ante algo así? Empezamos a escribirnos lentamente al principio. 1 o 2 mensajes al día, siempre educados, nada insinuante, nada inapropiado, pero reales. Me dijo que se llamaba Alice Monroe. Que vivía en una ciudad no muy lejos de la mía, en realidad. 2 hijos, de 7 y 4 años. Trabajaba a media jornada desde casa como coordinadora de proyectos para una ONG. Su marido era gerente regional de ventas para una empresa de logística. Siempre viajando, siempre distraído, incluso cuando estaba en casa. Me contó cosas que creo que no había contado a nadie en años. Que solía bailar de forma competitiva cuando era joven. Que quería ser orientadora escolar. Que casi no se casa. Pero luego vino el embarazo y la boda le siguió como si fuera la siguiente casilla que marcar. Yo no le preguntaba por estas cosas. Ella las ofrecía, y yo escuchaba. No flirteábamos. No intentábamos construir nada. Se sentía más como 2 personas a cada lado de una valla, pasándose notas por una rendija. Seguro, pero solo porque fingíamos que lo era. Pasó una semana y le pregunté si quería tomar un café. No una cita, solo café. No respondió ese día. A la mañana siguiente, me envió una sola palabra. Vale. Nos vimos en una pequeña cafetería cerca del parque. Terreno neutral. A mitad del día. Llevaba el pelo recogido, sin maquillaje. Se la veía cansada, pero real. Sonrió al verme, pero no era la sonrisa educada que se da a los desconocidos. Era esa sonrisa que le das a alguien a quien echabas de menos y no te habías dado cuenta de cuánto hasta ese momento. Nos sentamos fuera. Ella pidió té. Yo, como siempre, café solo. Al principio ni hablamos de la boda. Hablamos del trabajo, del tiempo, de sus hijos. Luego hizo una pausa y miró su taza. Sé lo que esto puede parecer, dijo. No estoy intentando engañar ni escapar. Solo necesitaba volver a sentirme una persona. No una madre, no una esposa, no alguien esperando atención que nunca llega. Asentí. Lo entiendo. Sin ofender, dijo, pero no te elegí.
Aquella noche solo vi a alguien que no me miraba como si no existiera. Eso me impactó. Le dije que no me debía ninguna explicación. Lo sé, dijo, pero quería dártela igual. Nos quedamos en silencio un minuto. Luego rió, una risa suave, casi un suspiro. Mi terapeuta se lo pasaría en grande con esto. ¿Tienes terapeuta? Pregunté. Tuve, hace tiempo. Dejé de ir. No quería hablar de cosas que no estaba preparada para arreglar. Miró su reloj. Tengo que recoger a mi hijo en 30 minutos. Nos levantamos. Me miró un segundo, luego metió la mano en el bolso y sacó una pequeña libreta. Arrancó una hoja y escribió algo en ella. Este es mi número de verdad, dijo. Por si quieres hablar o, no sé, solo por si acaso. Miré el papel. Ya tengo tu número. Sonrió otra vez. Ese era el del trabajo. Se fue. Me quedé allí, en la acera, con un trozo de papel doblado en la mano como si fuera algo peligroso. Esa noche, en la cama, miré su contacto en mi móvil sin saber si debía escribir. A las 11:47 de la noche finalmente envié. Por lo que vale, yo también te vi. No respondió. No esa noche. Pero a la mañana siguiente, sobre las 6:30 de la mañana, justo después de despertarme, vi un mensaje. Eso significa más de lo que crees. No sabía lo que era esto. No sabía a dónde iba. Pero algo me decía que no era solo un café. Y también sabía que ya no era solo ese chico de la pista de baile. Es extraño cómo el silencio puede sonar más fuerte que las palabras. Después de aquel café, algo cambió. Ya no hablábamos todos los días. Los mensajes se espaciarían. Respuestas más cortas, más tiempo entre ellas. No insistí. No quería ser el motivo por el que su vida se volviera más difícil. Pero mentiría si dijera que no me afectaba. Pasaron unas semanas, quizás 3. Ni llamadas, ni café, apenas unos pocos mensajes tipo espero que estés bien. Y una semana ocupada. Hablamos pronto. Eso fue todo. Intenté concentrarme en el trabajo. De verdad que lo intenté. Empecé una nueva remodelación de cocina para una pareja en Littleton. Acepté un rediseño de un Airbnb en Boulder. Llené mi agenda con cualquier cosa que me mantuviera en movimiento, distraído. Pero Alice seguía en mi mente, y creo que ella lo sabía. Un domingo por la tarde fui al supermercado. Mi carrito iba medio lleno, sobre todo comidas congeladas y rollos de papel. Giré una esquina y me detuve. Allí estaba ella, junto a la sección de frutas y verduras, mirando una lista en su mano. Su hija estaba sentada en el carrito, con las piernas colgando, moviéndolas como si no tuviera una sola preocupación en el mundo. Alice no me vio al principio. Dudé, pensando en darme la vuelta y fingir que no la había visto. Pero entonces alzó la mirada. Nuestros ojos se encontraron. Sin sonrisa, sin saludo, solo una pausa, como si los dos esperásemos a ver quién se apartaba primero. Ella asintió levemente. Eso fue todo. Solo un gesto. Yo respondí con otro. No hablamos. Me alejé. Pero esa misma noche, mi móvil se iluminó. Parecía sorprendido de verme. Me quedé mirando el mensaje un buen rato antes de responder. No lo estaba. Solo que no sabía si debía decir hola. No contestó enseguida. Pensé que lo dejaría pasar, pero 10 minutos después, otro mensaje. No quise desaparecer. He estado intentando tomar la decisión correcta. No la fácil. Esa frase se me quedó grabada. La decisión correcta. No la fácil. Pasaron un par de días. Luego llegó otro mensaje, más largo esta vez. Llevo 8 años casada. Tenía 23 cuando nos casamos. Estaba embarazada y aterrada. Él lo intentó al principio, pero en algún momento dejamos de ser personas el uno para el otro. Nos convertimos en funciones. Él provee. Yo gestiono. Él trabaja hasta tarde. Yo acuesto a los niños. Él lleva a casa. Yo finjo que no estoy decepcionada. No te cuento esto para dar pena. Solo necesitaba decirlo en voz alta.
No respondí de inmediato. No sabía cómo. Pero tampoco podía quedarme con eso dentro. Así que al día siguiente le pregunté si quería dar un paseo. Sin presión, solo un paseo. Aceptó. Nos encontramos en un parque cerca de nuestros barrios. Estaba tranquilo, con sombra, la luz de la tarde colándose entre los árboles. Llevaba vaqueros y una sudadera gris, el pelo recogido, sin maquillaje. Parecía alguien que llevaba mucho tiempo cansada, pero que no quería admitirlo. Caminamos despacio. Sin rumbo. Solo un paso tras otro. Me preguntó por mi vida, por mi ex, por qué terminamos. Le dije la verdad. Simplemente se apagó. No hubo infidelidades, ni gritos. Solo dos personas que dejaron de elegirse mutuamente. Asintió. Luego dijo: creo que eso es lo que más me asusta. Que él ni siquiera lo ve. Que cree que esto es suficiente. No respondí. No había nada que pudiera decir para arreglarlo. Lo intenté, continuó. Terapia, citas, hablar, dejar de hablar, suplicar, romperme en silencio. Nada funcionó. Nos sentamos en un banco cerca del estanque. Unos patos pasaban flotando. Me he sentido invisible durante tanto tiempo, dijo, con la mirada fija en el agua. Y aquella noche en la boda, tú me miraste como si aún valiera la pena ser vista. La miré. Porque lo vales. Ella se giró hacia mí, los ojos húmedos, pero sin llorar. Tengo miedo de perderlo todo, incluso aunque odio cómo se siente. No se refería solo a la casa o al matrimonio. Hablaba de la estructura, de la rutina, de la red de seguridad que asfixia pero también sostiene. ¿Quieres irte? Pregunté. Miró hacia otro lado. A veces. Otras, solo quiero gritar y volver a fingir. Hubo una larga pausa. Un silencio lleno de todo lo que no quería admitir y de todo lo que yo no podía decir. No quiero hacer daño a mis hijos, susurró. No lo harás, respondí. No por ser sincera. Se levantó. Debería irme. Él llegará en una hora. La acompañé hasta su coche. Antes de subir, dudó, como si quisiera decir algo, pero cambiara de opinión. En su lugar, abrió la puerta, se sentó y la cerró sin decir una palabra. El motor arrancó. Se marchó. Me quedé allí, con las manos en los bolsillos, mirando las luces traseras hasta que desaparecieron. Esa noche no me escribió. Pero a la mañana siguiente, a las 5:58 de la madrugada, antes de que yo siquiera saliera de la cama, mi móvil vibró. Estoy cansada de ser correcta. Solo quiero sentirme viva otra vez. Me quedé mirando ese mensaje durante mucho rato. Y luego escribí. Entonces empecemos por la honestidad. ¿Qué quieres de mí, Alice? Su respuesta llegó al instante. No un cuento de hadas. Solo alguien que me vea y no mire hacia otro lado. Yo no miré hacia otro lado. La primera vez que vino a mi casa, llovía. No era una tormenta. No era nada dramático. Solo esa lluvia suave, persistente, que hace que todo se sienta más lento, más pesado. Abrí la puerta y la vi allí de pie, con una sudadera con capucha. Sin paraguas, el pelo mojado pegado a sus mejillas. No dijo nada. Ella. Simplemente me miró y susurró. No podía quedarme una noche más en esa casa. Me hice a un lado. Ella entró. No nos tocamos. No nos besamos. Nos sentamos en el sofá durante una hora, escuchando la lluvia. Hice té. Ella se envolvió en una de mis mantas. Apenas hablamos. Eso se convirtió en nuestro ritmo durante un tiempo. Venía 1 o 2 veces por semana. Siempre por la noche, después de que los niños estuvieran dormidos, después de que su marido se hubiese quedado dormido en el sofá o se hubiese marchado en otro viaje. Nunca se quedaba a dormir. Nunca cruzaba la línea. Yo no la empujaba, pero Dios, cómo lo deseaba. Quería tomar su mano cuando hablaba de lo entumecida que se sentía. Quería abrazarla cuando me decía que no recordaba la última vez que alguien le preguntó cómo estaba. Pero más que nada, quería protegerla de todo lo que poco a poco la estaba devorando.
Una noche estaba callada. Más que de costumbre. Sentada con las piernas cruzadas sobre mi alfombra, mirando al vacío. Yo estaba en el sofá, detrás de ella. Le dije que no soy feliz, dijo de repente. Me incorporé. Ella siguió mirando al frente. Le dije que ya no siento nada. Que me siento como una compañera de piso, no como su esposa. Le pregunté, ¿tú cómo lo soportas? No me creyó. Se rió. Pensó que estaba teniendo una crisis de la mediana edad. Me dijo que me diera un baño de burbujas y me relajara. No supe qué decir. Parte de mí quería ir a su casa y golpearlo, pero ese no soy yo. Y eso no era lo que ella necesitaba. Se dio la vuelta y me miró. A veces me pregunto si alguna vez me quiso de verdad, o si simplemente le venía bien tenerme. No hablé. Solo la miré a los ojos. Dejé que dijera lo que necesitaba decir. Entonces dijo: «Tú lo haces mucho más difícil». Fruncí el ceño. ¿Difícil cómo? Porque estar contigo, incluso así, me recuerda lo que es sentirse vista, escuchada. Y odio desearlo tanto. Se levantó, cogió su chaqueta y dijo que tenía que irse. No la detuve. La puerta se cerró tras ella y me quedé en silencio durante mucho rato. Esa semana no hablamos. Ni un mensaje. Ni una llamada. Pensé que había ido demasiado lejos simplemente por existir. Pero el viernes por la noche, sobre las 9:30, me escribió. Ha encontrado los mensajes. Se me encogió el estómago. Le pregunté si estaba bien. Discutimos. Me acusó de engañarle. Le dije que no era cierto, que nunca pasó nada físico. No le importó. Dijo que eso no importaba. Le escribí. ¿Qué quieres hacer? No respondió. Al día siguiente vino. Sin sudadera con capucha esta vez, sin máscaras. Solo ojos rojos de tanto llorar y una voz temblorosa. Le he dicho que quiero separarme. La dejé pasar. Se sentó en el sofá, acurrucada como una niña. No sé qué viene después, dijo. No sé cómo decírselo a mis hijos. No sé cómo volver a estar sola. Me senté a su lado. No estás sola. Se apoyó en mí por primera vez. Dejó que su cuerpo descansara contra el mío, como si quisiera creer que eso era verdad. No hubo beso. No hubo sexo. Solo dos personas aferrándose a algo que aún no se había roto. Las semanas que siguieron fueron duras. Se mudó a casa de su hermana con los niños. Su marido intentó manipularla, luego amenazarla, luego suplicarle. Ella se mantuvo firme. No nos veíamos mucho, solo cuando tenía espacio, tiempo, energía. Pero nos mantuvimos en contacto todos los días, aunque solo fuera con un «espero que estés bien» o una foto de un dibujo de su hija. Y entonces, un día, me llamó. He firmado los papeles, dijo. No había alegría en su voz, ni alivio. Solo silencio, como alguien que acaba de cruzar a nado un lago helado. Siento que he fracasado, dijo. No has fracasado, le dije. Te has elegido a ti misma. Eso no es fracasar. ¿Y si ya no sé quién soy? Lo descubrirás. Pausa. ¿Estarás ahí mientras lo hago? Sí. Esa noche vino a casa y no se fue hasta la mañana siguiente. No dormimos juntos. Solo dormimos. Sueño real. Su mano en la mía. Sin culpa. Sin vergüenza. Solo descanso. A la mañana siguiente, mientras tomábamos café, me miró y dijo: «Me da miedo volver a enamorarme». «Está bien», respondí. «Yo estaré aquí igualmente». Sonrió y me dijo algo que se me quedó grabado. «Nunca intentaste arreglarme. Por eso supe que podía confiar en ti. No nos apresuramos. No hubo un momento dramático de somos pareja ahora. Simplemente se volvió real con el tiempo. Algunos días fueron caóticos. Algunas conversaciones, duras. Pero el amor, cuando es real, no necesita un comienzo perfecto. Solo necesita dos personas dispuestas a presentarse, incluso cuando es difícil. Especialmente cuando es difícil. Y yo me presenté. Siempre.
Ha pasado un año desde aquella boda. Un año entero desde que estuve al borde de la pista de baile, viendo a una mujer con los ojos cansados y una silenciosa determinación cruzar la sala, tomar mi mano y pedirme que bailara antes de que su marido se diera cuenta. No sabía entonces lo que ese momento significaría. No sabía que era el comienzo de algo real, difícil, hermoso, caótico, que valía la pena. Ahora Alice y yo vivimos juntos. No en una casa de ensueño no en las colinas. Ni en una casita junto al mar. Solo una pequeña casa alquilada en una calle tranquila, donde sus hijos pueden montar en bici y los vecinos saludan cuando cortas el césped. No es glamuroso, pero es nuestro. Los niños ya me conocen, no como el novio de mamá, sino simplemente como Mark. Soy el tipo que ayuda con los deberes de matemáticas, el que hace tortitas los sábados, el que aprendió la diferencia entre a full Elsa y a full normal. Porque, al parecer, eso importa cuando pintas habitaciones. Nos lo tomamos con calma. Muy despacio. Alice se aseguró de que los niños no se confundieran. Nunca les obligó a quererme, nunca forzó nada. Llevó tiempo, pero el amor siempre lo hace. Algunos días fueron difíciles. En los primeros meses tras la separación, su ex complicó las cosas. Manipulaciones, visitas sin avisar, promesas vacías. No estaba acostumbrado a que Alice pusiera límites. Desde luego, no estaba acostumbrado a que se eligiera a sí misma. Pero ella se mantuvo firme. Encontró una nueva terapeuta. Empezó a trabajar a tiempo completo. Empezó a sonreír más. Sonrisas de verdad, de esas que llevan a los ojos. Nunca olvidaré el día que volvió del trabajo y dijo: «Hoy no he pensado en él. Ni una sola vez. Ni siquiera en el tráfico». Eso fue una victoria. Una silenciosa, pero enorme. En cuanto a nosotros, nunca lo etiquetamos. Al principio no dijimos novio ni pareja. Solo éramos dos personas que se apoyaban mutuamente, día tras día. Con el tiempo, su hija empezó a llamarme Marky. No porque nadie se lo dijera, sino porque así me veía. Y su hijo empezó a preguntarle si yo iba a ir a los eventos del colegio. Y eso fue todo. Esa fue la señal. Ya no éramos una incógnita en sus vidas. Éramos parte de la frase. Una tarde, Alice y yo estábamos sentados en el porche después de acostar a los niños. Aire de final de verano, ese tipo de quietud que solo se nota cuando por fin tu vida deja de girar. Ese día no habíamos hablado mucho. Solo cosas del día a día, la compra, las facturas, el trabajo. Pero estábamos cansados. Del tipo bueno de cansancio. Le pasé una copa de vino y me senté a su lado. ¿Sabes?, dijo, ya no me siento culpable. La miré. ¿Culpable por qué? Por ser feliz. Por no echarle de menos. Por amar a alguien delante de mis hijos. Hizo una pausa, y añadió: por amarte a ti. No dije nada. Solo le tomé la mano. Tenía miedo de estropearlo todo, dijo. De dejar una vida segura y arruinarlo todo por algo que parecía impulsivo. ¿Y parecía impulsivo?, pregunté. No, respondió. Parecía respirar por fin. Nos quedamos en silencio un rato, viendo cómo el cielo se volvía azul marino. Entonces me miró y preguntó: ¿alguna vez te has arrepentido de todo esto? Negué con la cabeza. Ni un segundo. Sonrió. Te tomé de la mano aquella noche, dijo, porque vi algo en ti. No sabía lo que era todavía, pero supe que tenía que seguirlo. Y, de algún modo, me trajo de vuelta a casa. No me puse emocional, pero lo sentí muy dentro. De esos sentimientos que no necesitan lágrimas para saber que son reales. La miré y le dije en voz baja. Yo solo era un invitado en aquella boda. Y, de alguna manera, salí de allí con el resto de mi vida. Apoyó la cabeza en mi hombro. No dijimos nada más. No hacía falta. Y no nos hemos casado. Aún. De todos modos, no necesitamos un vestido blanco ni una lista de invitados para saber lo que somos. Nos queremos. Nos cuidamos. Construimos nuestra vida,
día a día, con verdad, con fallos, con amor. Eso no es un cuento de hadas. Es mejor. Porque es nuestro.